Hola, somos Uriñe y Andrea, dos enfermeras apasionadas por el emprendimiento y la salud. Juntas hemos creado Enfermera Emprende, un espacio donde exploramos cómo sanitarios han convertido su vocación en oportunidades de negocio, innovación y liderazgo en salud. Aquí encontrarás inspiración, consejos prácticos y herramientas necesarias para transformar tus ideas en proyectos que marcan la diferencia. Así que prepárate porque esto es solo el comienzo de algo grande. Bienvenida a Enfermera Emprende. Bueno, hoy terminamos la temporada 1 del podcast de Enfermera Emprende y comenzamos esta nueva aventura con la temporada 2. Y bueno, seguro que has sentido que emprender es un poco locura con todo lo que te hemos estado contando en estos episodios, pero bueno, hoy venimos a darte ese pequeño empujón que seguro que necesitas. Efectivamente, lo primero, bienvenidas y bienvenidos a todos a este episodio número 20 de Enfermera Emprende. Es el fin de esa temporada 1 y el comienzo de algo muy grande en lo que llevamos trabajando varios meses y que estamos muy seguras de que os va a servir si sois sanitarios y queréis emprender. Eso es. Y bueno, hoy venimos a contarte no solo lo bueno, ¿no?, sino también todo lo malo que este camino pues supone. Seguro que te acuerdas, Andrea, de ese primer día que decidiste comenzar este camino de emprendimiento, ¿verdad? Total, me acuerdo perfectamente el día que dije quiero emprender y de hecho una de las primeras preguntas que me hice fue ¿por dónde empiezo?, ¿no? Porque con todas estas cosas que hay que saber, que hay que manejar, pues uno no sabe a veces cuál es ese primer paso que hay que dar. Eso es, y esto es lo que nunca os hemos contado en redes, ¿verdad? Efectivamente, porque esto es una de esas cosas de las que nadie habla en redes sociales. Y hoy aquí vamos a contaros todo. Vamos a empezar con una pregunta de las que nos gustan, intensas. Suriñe, cuéntanos a los oyentes y a mí el motivo, ¿no?, por el que decidiste emprender. ¿Cuál fue ese clic? El famoso clic. Total, por el que siempre preguntamos a los invitados. Sí, bueno, yo lo he contado en algún podcast, ¿no? Al final fue una serie, un encadenamiento de circunstancias que al final hicieron que quisiera dar ese cambio 180 de los acontecimientos. Al final yo trabajaba turnos en un hospital y no me sentía al final realizada, ¿no? Al final veía que el lugar en el que yo estaba no estaba equiparado con las expectativas que yo tenía a lo que era mi futuro, ¿no? Yo quería, pues al final, otra vida totalmente diferente que no estaba encontrando en ese momento. Y bueno, pues ahí comentaron los achaques, sobre todo físicos. Empecé yo pensaba que tenía una úlcera gástrica, así que imaginaros todo lo que es, que tú, Andrea, sabes mucho de esto, el tema de la salud mental y que cuando no estás bien y necesitas un cambio, ¿no? Entonces, pues ahí decidí un poquito cambiar el rumbo, digamos, del tema de asistencial a pasar a pues algo un poquito más light, porque ahora estoy de enfermera del trabajo y emprendiendo a la vez. ¿Y tú, Andrea, cómo fue ese clic que nos gusta tanto, Sí. del que nos gusta tanto hablar? La verdad es que mi caso fue muy distinto y creo que esto también es un ejemplo de que al final venimos de sitios distintos y son distintos los motivos que nos hacen emprender a cada uno, pero todos son igual de válidos, ¿no? En mi caso no fue un burnout como tal, sino fue un sentimiento más, digamos, de vacío o bueno, también un poco el trabajo de las expectativas, ¿no? Yo había hecho una especialidad que es la de salud mental, vía EIR, que me costó muchísimo trabajo, evidentemente, como podréis imaginar, pues conseguirlo, ¿no? Sí. Y es cierto que llegó un punto en el que, pues bueno, yo tenía el trabajo con el que había soñado durante años, tenía un sueldo pues estable, tenía mi contrato indefinido, ¿no? Con 26 años. Entonces yo dije, claro, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué viene, no? Si esto es todo lo que puedo conseguir dentro de lo que es un poco el sistema, pues vaya, ¿no? Porque al final voy a estar haciendo lo mismo con 26 que con 36 y que con 46. Y mi salario como que tampoco va a cambiar mucho. Entonces, bueno, fue un poco eso, el plantearme si esto es lo que quiero hacer toda la vida o si emprendo y empiezo a trabajar en un proyecto que a lo mejor pues me ilusione, en el que pueda trabajar sin límites, ¿no? De una forma un poquito más libre. Y sin seguir un poco ese camino que tenemos establecido las enfermeras, porque es el que nos enseñan en las universidades, ¿no? Que esto es algo que siempre sale en nuestros episodios. Así que bueno, fue ese un poquito mi motivo principal.
Exacto, al final es eso, que sabemos que tenemos, ¿no? Un camino ya afianzado, porque al final, aunque, bueno, como comentas tú, que sí que tenías pues el EIR ya, tu plaza fija, pues al final como enfermera nunca te va a faltar trabajo, ¿no? Entre comillas. Pero al final, si tienes esa cosa en la cabeza que te está diciendo todo el rato, necesitas algo más, tienes que ir a por ello, ¿no? Porque al final, como todo en la vida, yo creo, no es solo el tema del emprendimiento. Si tienes algo en la cabeza que te está diciendo, haz esto, si no tienes nada que perder, ¿por qué no vas a intentarlo, no? Es al final, yo creo, lo que a mí me llevó un poco a comenzar en esto. Total, y yo creo que has dicho algo importante, y es que al final cuando tú tienes esa sensación, escúchala y vea por ello, ¿no? A lo mejor no sabes ni siquiera el proyecto al que te quieres dedicar, de qué manera quieres emprender, porque hay muchísimas maneras de las que también nos vamos a hablar, pero yo sabía que quería hacer algo más, sin dejar un poco esa parte asistencial a la que me sigo dedicando y que realmente también me gusta, pero que no me hace a lo mejor sentirme pues todo lo realizada que quiero sentirme a nivel profesional y también a nivel personal, porque el camino del emprendimiento es un camino de cambio personal también, es un camino lleno de baches, de aprendizajes, de gestión emocional, de gestión mental, de muchísimas cosas que van saliendo por el camino y que hay que aprender un poquito también a trabajar, ¿no? Que hay que aprender a manejar y yo creo que también hay que aprender a disfrutar del camino. Exacto, yo creo que algo muy importante a tener en cuenta a cualquiera que quiera comenzar a emprender es que el camino al final no va a ser en línea recta y no vas a tener momentos de dudas, de dificultades, incluso hay momentos en los que te vas a dar cuenta de que quizás no sea lo que quieres realmente hacer, ¿no? Y puedes volver atrás, siempre puedes volver atrás y sobre todo siendo enfermeras, porque al final, como estábamos comentando, siempre vamos a tener pues el hospital o la empresa o lo que sea detrás, ¿no? Entonces, pues hay que hacerlo de una manera, empezando por el principio, digamos, ¿no? Pasito a pasito, porque sobre todo vosotros que estáis oyéndonos, que quizás estáis empezando a emprender, queréis a veces, pues, quiero tener ya mañana mismo 1000 seguidores y eso, pues, puede ser que con suerte lo consigas, ¿no? Pero en la mayoría de los casos no va a ser así. Entonces, lo primero que tenéis que hacer, yo creo, Andrea, y seguro que tú también estás de acuerdo, es formarse. Y yo creo que formarse con alguien que esté, pues, donde tú quieres llegar a estar o que al menos te dé esas pautas para poder comenzar, ¿no? Desde un principio, desde los cimientos, ¿no? Para poder comenzar a elaborar ese proyecto que tanto deseas. Entonces, pues ahí fue donde nos conocimos, Total. ¿no, Andrea? En ese momento exacto, en formación. ese momento clave de formación, encontramos a una persona que nos enseñó desde esos cimientos, ¿verdad? Totalmente. Nosotras nos encontramos en ese camino inicial de formarse, de ir descubriendo qué es esto de emprender, que quizás es el momento en el que también estáis vosotros y en el que nos conocéis. Y yo creo que una de las cosas que más me llevo de este proceso, ¿no? de emprendimiento es eso, es hacerlo acompañada, es encontrar personas que vibren un poco de la misma manera que tú, ¿no? Que tengan unas expectativas similares a las tuyas, porque lo vamos a ver esto después, que el entorno es algo que influye mucho en tu camino de emprendimiento, ¿no? Y bueno, yo creo que esto es algo que nadie te cuenta, el tema de rodearte de un entorno favorable, digamos, ¿no? Y de lo que en este podcast hablamos mucho. Así que, como os decíamos al principio, aquí vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo regular. Y estar acompañada es una necesidad cuando emprendes porque hay cosas que son bonitas, ¿no? Que es esa libertad un poco que te venden, sobre todo los cursos de formación, ¿no? Trabaja con libertad, teletrabaja. Libertad financiera. Efectivamente, flexibilidad, ¿no? Todas estas cosas bonitas, pero quizás nadie te habla cuando tú vas a emprender de... los obstáculos que hay al principio, ¿no? Los inconvenientes, las dudas, incertidumbre. el sentirse solo, que es de lo que venimos hablando en todos los podcasts y en casi todos los emprendedores que hemos entrevistado, pues siempre van a ese punto clave, ¿no? El que al final lo mejor es sentirse acompañado en este proceso. Total. Y nada, vamos a compartir ahora con vosotros pues lo que son los aprendizajes claves de, que han ido saliendo en estos episodios, ¿no? A modo recap y que también queremos contaros desde nuestra experiencia emprendedora. Totalmente. Así que bueno, vamos a empezar con un tema que da mucho que hablar y es ese no necesitas tenerlo todo perfecto para empezar.
Eso es, creo que al final ese es un punto muy importante y el más importante quizás de todo emprendedor, es al final que creemos que si no lo tenemos perfecto al 100%, no pasamos al siguiente punto, ¿no? Al siguiente paso y nos quedamos siempre ahí, ¿no? Y entonces ese punto creo que hay que trabajarlo, ¿no? Al final como emprendedores o como personas, ¿no? Somos quizás muy autoexigentes y tenemos que cambiar un poquito ese chip y simplemente con el hacerlo, aunque no esté perfecto, pues ya nos podría servir. Andrea, sí. Elegir bien una formación te ahorra meses de frustración. ¿Qué opinas de esto? Totalmente. Al final estamos en un mundo en el que accedemos muy fácilmente a muchísima formación. También nos podemos formar de manera como más autodidacta, ¿no? No solo tenemos que pagar. Pero es cierto que yo creo que es importante, ¿no? Formarse con personas que, primero, han vivido lo mismo que tú. Creo que ese es uno de los puntos claves, sí. ¿No? Cuando quieres buscar una formación, que sea alguien que ha pasado por lo mismo que tú, ¿no? Porque es cierto que los sanitarios que decidimos emprender muchas veces nos sentimos incomprendidos porque vemos mucha formación a lo mejor de marketing, ¿no? De empresa, pero no vemos formación de sanitarios que hayan emprendido. Al final hay mucho humo, ¿no? Un poquito en el, sí, yo creo que eso es un punto, negocio. Es un punto clave y luego también ser consciente y vuelvo un poco al primer aprendizaje del que hablaba Suriñe, que al final la mayor parte de los emprendedores somos bastante exigentes, queremos tenerlo todo perfecto, ¿no? para dar ese paso y estamos continuamente formándonos. Es verdad que hay que estar continuamente formándose porque salen cosas nuevas, tienes que estar actualizada, ¿no? Pero también saber parar y saber cuándo accionar y dejar de formarse un poco porque todo a la vez no se puede, ¿no? En nuestro caso que somos enfermeras asistenciales, que somos emprendedoras, que tenemos nuestros propios proyectos, pues claro, formarse a la vez también es complicado, entonces también hay que saber, yo creo que como ese balance, ¿no? Entre formación y acción. Digamos. Al final nos han enseñado a que tenemos que estar tan formados que creemos que tenemos que estar formación tras formación, ¿no? Y al final llega a un punto en el que quizás no podamos con todo de tantas formaciones en las que estamos metidas, ¿no? Que es que también hemos estado en ese punto tú y yo, Andrea. Sí. Y hay que saber parar y hay que saber decir, tenemos los conocimientos, vamos a implementarlo, ¿no? Total. Vamos a pasar a otro tema también que siempre sale en nuestros podcasts, que es el de el síndrome de la impostora. Esto es algo que no desaparece, sino que aprendemos a gestionar. Y sobre todo es súper importante también si al final como enfermera especialista en salud mental, ¿no, Andrea? Estarás de acuerdo conmigo en que al final, pues si necesitas ayuda en cuanto a este pilar, necesitas también estar con una persona que te guíe y que haya pasado por esa misma situación, ¿no? El síndrome del impostor es muy común y al final pues lleva pues un tiempo el poder avanzar, ¿no? Con este síndrome. Al final nunca nos pensamos capacitados por muchas formaciones que demos y sobre todo nosotras como enfermeras lo sabemos de primera mano. Al final nosotros hemos hecho una carrera, como siempre decimos en los podcasts, de 4 años que conlleva una sabiduría muy grande y unos conocimientos en cuanto a anatomía del ser humano, pues fisiopatología, farmacología, ahora que está muy de moda, ¿no? El tema de que si podemos prescribir o no prescribir. Al final, pues tenemos que darnos cuenta de que estamos totalmente formadas, que quizás necesitemos pinceladas en cuanto a pues estrategia, marketing, redes sociales y que pues en eso sí que quizás nos tengamos que formar, pero en todo lo demás ya lo tenemos de base. Total. Otro aprendizaje que nos ha salido ha sido rodearte bien es parte del éxito. Andrea. De esto veníamos hablando al principio de este episodio, ¿no? Del tema del entorno. Yo creo que esto es imprescindible y es uno de nuestros mayores aprendizajes, yo creo que en este proceso, porque ya digo que la mayoría de los emprendedores cuando estamos viviendo este proceso nos sentimos solos en muchos casos, nos sentimos incomprendidos, ¿no? Al final... en mi caso y también el de Suriñe, ¿no? Que seguimos compaginando un poco el emprendimiento con el trabajo asistencial, al final yo voy al hospital y el ambiente que se rodea en ese hospital es totalmente distinto a un ambiente emprendedor. No quiere decir que sea mejor ni peor, sino simplemente distinto. Y quizás ese ambiente no te impulsa quizás tanto, ¿no? Para emprender, para otras alternativas, para aprender, para crecer, y también pasa un poco ya no en el entorno laboral, sino también en el entorno personal, ¿no? Social, rodearte pues de gente, ¿no? que tenga como esas mismas ganas, como es nuestro caso, ¿no? de impulsarte a ser mejor, a crecer, a progresar y bueno, en definitiva a lo que es emprender.
Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo con esa frase, que ahora mismo no me acuerdo del autor, de rodéate de las 5 personas que creas. ¿Cómo era? Sí, eres el mix, ¿no? De las 5 personas con las que más te relacionas. Y esto dice mucho al final también de ti. Sí, totalmente. Y yo por lo menos hablo de mi experiencia, Andrea, pero para mí ha sido un game changer el rodearme de las personas correctas en el momento correcto, diría yo. Total. Vamos con otro aprendizaje, que este además me gusta mucho, es el de cuidarte, también es parte del trabajo. Sí, de hecho hemos visto que en algunos podcasts hemos hablado de este tema, ¿no? Y creo muy firmemente que al final si no estás bien por dentro, ¿no? Por dentro me refiero en cuanto a salud física y mental, sí. ¿Vale? No vas a estarlo de cara al público y de cara a lo que quieras compartir, no sé, en redes sociales o de cara a tu emprendimiento. Entonces hay que empezar por el pilar básico, que es estar alineado, ¿no? Tanto física como mentalmente y pues para poder comenzar desde ese punto de partida, ¿no? Que al final sí. Creo, no solo como emprendedor, sino como persona de a pie, que creo que es súper importante no sé, alimentarte de manera correcta, el entrenar, ¿no? Aunque puedas entrenar 15 minutos 2 días a la semana, ¿no? Sí, el cuidarse al final, física y mentalmente. El hacer, antes que no hacer, siempre va a contar y va a sumar. Y yo creo que, fíjate, esto es algo que yo, pues de alguna manera trabajo mucho, ¿no? Con mis pacientes en el ámbito de la salud mental y también en el ámbito de las oposiciones, que invito a pautarse momentos de cuidado, momentos de descanso, ¿no? Y que creo que a cualquier emprendedor le puede venir bien. De hecho, en un podcast reciente que hemos sacado salió esto, ¿no? Que uno de los invitados, que además nos cae genial, se pautaba esos momentos de descanso, porque él también es médico y trabajaba a nivel asistencial, y yo creo que es importante, o sea, al final descansar, cuidarse física y mentalmente, ¿no? Aunque pensemos que no lo necesitamos en ese momento, porque igual estamos sumidos en el emprendimiento, nuestro trabajo, sí. Ya no hablo de emprendimiento en general, sino ya en la vida, personas. Al final hay que tomarse esos momentitos, ¿no? Y no solo en las vacaciones 15 días al año, como muchas personas hacen. Esto es algo diario también. Esto, sí. Y si un día pues necesitamos dar un parón, al final luego quizás al día siguiente busquemos y encontremos ese punto que quizás estábamos antes muy perdidos y por haber descansado, porque me ha pasado también, Andrea, sí. Lo encontramos y podemos seguir el camino. Y yo creo que esto va a ser algo como muy importante en esto que se viene dentro de lo que es el podcast de Enfermera Emprende, que como enfermera deportiva y enfermera especialista en salud mental que somos, ¿no? Queremos hacer especial hincapié en esto de cuidarse durante el emprendimiento para que este sea sostenible, porque si no, porque de esto no nos han hablado, eso es cierto. Eso es verdad. De eso sí que no nos han formado. No. Bueno, vale. Andrea, darse de alta, delegar finanzas, entender lo legal es parte del juego. Pues Esta es heavy. Esta es interesante. Efectivamente, de esto es cierto que nunca nos han hablado a nivel enfermero, a nivel sanitario, ¿no? Nunca nos han enseñado a mirar una nómina, pues eso, a todo lo que tiene que ver con finanzas, hacer la declaración de la renta, estas cosas, ¿no? Y cuando emprendes es cierto que te enfrentas bueno, pues a esta puerta, ¿no? Llena de que encima da como muchísimo respeto, y yo sí que aquí animo a la gente, ¿no? A delegar lo primero, y porque al final es cierto que vamos a aprender mucho en el emprendimiento, pero no podemos saber de todo, y yo no pretendo ser ni una gestora, ni una económica, ni nada de esto. Entonces yo delego esa parte completamente en alguien que confíes, en alguien que te explique las cosas, porque esto sí que es algo que yo exijo, ¿no? Que se me explique lo que se está haciendo, los trámites que a lo mejor haya que hacer a nivel burocrático, que yo es cierto que los detesto cuando hay que hacer cositas, entonces las delego, pero sí que es verdad que también animo a la gente a ser precavido, ¿no? Los sustos que te puedes llevar cuando no haces las cosas bien son importantes, entonces darse de alta, por ejemplo, a autónomos, si inicias un proyecto que tú vendes, pues yo creo que es algo imprescindible, de lo que muy poca gente te habla. E incluso cuando te contratan a lo mejor para colaborar en algún otro proyecto, tampoco te lo cuentan, y esto es algo importante. Y muy importante también, aparte, bueno, tema financiero, económico,
el delegar, ¿no? El delegar en todas las facetas que puedas, pero no desde el primer momento, porque hay muchos emprendedores que delegan parte ya desde un comienzo y al final luego, si se quedan sin pantalones, pues no saben cómo hacerlo ellos mismos, ¿no? Y es súper importante también el aprender primero. Exacto. Antes de delegar, diría yo. Por eso si delegas en alguien en quien confías, ¿no? Pues que puedas exigir ese conocimiento, ¿no? Y, oye, esto cómo lo estás haciendo, esto para qué lo estás haciendo, ¿no? Uh-huh. Y que también tú puedas aprender por si el día de mañana esa persona se va, ¿no? Esa persona no está, pues que tú también de alguna manera sepas algo sobre el tema de las finanzas. Y también hablaremos de libertad financiera, que esto es un tema del que tengo mucho que aprender. Sí, yo de hecho estoy leyendo unos cuantos libros, estoy leyendo unos cuantos libros que ya os compartiré, sí. Os compartiremos. Pero bueno, otro aprendizaje, Andrea. Venga. Vamos a hablar de que las redes no son un negocio, ¿no? Son una herramienta para, pues bueno, promocionar, hacer crecer nuestro negocio, pero aquí se viene melón que voy a abrir. Divulgar no es emprender. Exacto. Hemos visto que hay muchos divulgadores, ¿no? Que creen que lo que están haciendo es emprender, pero emprender es cuando tienes un negocio, ¿no? Al final, divulgar y emprender son cosas diferentes, que puedes dentro de tu emprendimiento divulgar, que nosotras lo hacemos, de hecho, pero no es ese el objetivo de emprender, no es ser divulgadores. Es al final tener tus clientes compartiendo tu conocimiento, ¿no? Con las diferentes áreas, en nuestro caso, pues en enfermería deportiva y en enfermería de salud mental. Sí, al final es ganar dinero, en resumidas cuentas, ¿no? Digamos sí. Que aquí los divulgadores... Un poquito tabú, ¿no? Divulgar... Es cierto que divulgar a veces es el primer paso, ¿no? Yo es cierto que comencé también divulgando, compartiendo experiencias, compartiendo tal, pero luego eso tiene que convertirse en un negocio y las redes, porque tú publiques, generalmente no te dan dinero, sobre todo al principio, con lo cual que quede claro un poco esto Pero que no es imprescindible el ya comenzar desde una base de tener X miles de seguidores para comenzar a emprender. De hecho, a veces es contraproducente tener tantos seguidores. Porque si no están alineados con tu nicho, ¿no? Con lo que estás compartiendo en ese momento. Exacto. A mí me ha pasado que yo venía divulgando, de otro mundo, compartiendo digamos. Otras cosas. Y he tenido que hacer un cambio de nicho y al final pues he tenido que hacer de hecho una limpieza de seguidores, ¿no? No porque me molestaran, sino porque al final yo no estaba llegando a esas personas a las que yo quería llegar. Al final la divulgación va a ir dirigida a gente que sean clientes potenciales, digamos, que te puedan comprar en un futuro, ¿no? Entonces, de nada sirve tener seguidores a gente que no le interesa tu producto, ni tampoco comprar para tener más likes, ¿vale? Porque al final los likes nos van a dar igual. Lo importante es la gente que le interesa lo que tú cuentas, lo que tú compartes, la gente que interacciona contigo también, importante, y la gente que al final te va a comprar. Y de hecho conocemos muchos emprendimientos que han salido a flote y generando al final muchos pues que están cobrando bastante bien y que igual no llegan ni a 1000 seguidores. O sea que esto al final es un poquito... Y que también seamos conscientes un poco de las cifras, ¿no? Porque yo creo que ahora, además, de alguna manera estoy acompañando a una persona muy cercana en ese proceso de empezar a llevar lo que es su negocio a lo que son las redes, y hace poquito que ha conseguido 1000 seguidores y es como, ay, 1000 seguidores, pero quiero más. Sí, pero somos conscientes de lo que son 1000 personas que te siguen, ¿no? Y que interaccionan y que les interesa. Que igual en esta habitación no caben ni 100 igual. Total, entonces yo creo que también hay que ser un poco consciente de los números que estamos hablando, de los likes y de ser consciente que es lo importante, ¿no? Y también que al final nos estamos exponiendo es que suena a las muy personas, heavy, claro. A 1000 personas. ¿Tú te expondrías a 1000 personas haciendo una speech? Exacto. Que al final, ojito con lo que hacemos y a dónde lo llevamos y sobre todo qué compartimos, porque esto también es otro punto que bastante que a veces importante. Como que nos desviamos del camino, ¿no? Estamos, sí. Pues eso, al final pues también entras un poco, yo creo que en la vorágine de compartir, de divulgar, y empiezas a compartir a lo mejor partes de tu vida que luego lo piensas y dices, jolín, ¿por qué he compartido esto, no? Yo, por ejemplo, preservo mucho mi intimidad, mi vida privada, mi familia, mis amigos, mi pareja, ¿no? Todas estas cosas
que a nadie de la gente, o quizás sí les interesan, porque al final, pues hombre, eso vende mucho, pero a mí no me interesa exponer a estas personas porque no tiene sentido y no va alineado a lo que yo quiero conseguir a través de redes sociales. Y que no es obligatorio, al fin y al cabo tú estás exponiendo, Exacto. Tú tienes que exponer lo que realmente tú quieras exponer, no te tienes por qué sentir obligado porque estás viendo una rutina de un influencer. Exacto. Que está compartiendo cómo se levanta por la mañana en la cama hasta cómo va al baño. Claro, muchas personas que lo comparten. Sí. Eso para mí, por ejemplo, personalmente no me parece que sea algo atractivo de cara al público que yo quiero compartir. Exacto, que también depende del público, ¿no? dirigir. Al que te diriges. Exacto, sí. Y también ser consciente de que lo que compartimos va a tener una repercusión, ¿no? Y hablando de entrenamientos, ¿no? Que yo puedo compartir un entrenamiento que yo hago, pero o sea, yo no soy experta en esto, entonces... Bueno, ese es otro tema, ¿no? Esto es otro tema, pero bueno, que me ha salido. O también, ¿no? Pues esto de, yo qué sé, pues estás embarazada y compartes tu proceso y ya eres matrona, ¿no? O... Claro, cosas así sí. que dices sí, en nuestro ámbito es muy común. Es como eso. muy común, yo creo. O bueno, o también el tema de que especialidades como la mía, por ejemplo, que no están... como no hay casi Exacto. enfermeros deportivos, pues, ¿qué es eso de enfermero deportivo? Que era yo el problema que tenía yo al principio de cara a divulgar, ¿no? Lógicamente yo estoy formada en muchas otras cosas, aparte de que tenga el máster en enfermería deportiva, pero si no... Esto es muy importante. Si no sabes lo que vas a contar o lo que vas a compartir por redes sociales, pues mejor que no lo compartas. Exacto. Al final, párate a pensar qué es lo que quieres compartir y siempre piensa en unos objetivos claros y sobre todo si en tu yo del futuro le gustaría ver lo que has compartido. Totalmente. Bueno, siguiente aprendizaje, Andrea. Emprender no es libertad instantánea, es aprender a sostenerse a uno mismo. Efectivamente, y de esto ya hemos hablado, de disfrutar del camino al final, ¿no? Yo creo que el proceso de emprendimiento es un proceso continuo, es un proceso que puede ser eterno, ¿no? Porque bueno, no se van a conseguir las cosas a la primera de cambio, no se va a conseguir, o sí, ¿no? Pero quiero decir que es muy difícil pasar de 0 a 100 y quizás, pues eso, dejar tu trabajo tradicional, ponerte con un proyecto de emprendimiento y vivir de él al mes siguiente, ¿no? Esto es muy difícil, vamos. Entonces, un poco bajar expectativas o trabajarlas y sobre todo aprender a disfrutar del camino, ¿no? A mí me pasó con mi primer proyecto, lo empecé muy ilusionada, muy, pues eso, con muchísima energía, ¿no? Y ya con un objetivo, porque además esto es cierto que muchas formaciones como que te lo meten en la cabeza, ¿no? Y tú te lo crees y es como en un año vas a estar facturando X dinero, ¿no? Y a veces esto no ocurre. Ojito con las transformaciones que... Exacto, ¿no? Aquí nosotros en Enfermera Emprende hablamos de cosas reales. Tangibles. Exacto. Y lo más probable es que si tú emprendes, en un mes no vayas a facturar lo que a lo mejor estás ganando con tu trabajo tradicional. Entonces, ser consciente de esto y tomárselo con calma, ponerse objetivos también a medio y largo plazo. Es cierto que hay que tener objetivos a corto plazo porque nos motivan más, pero también ser consciente de que, bueno, todo lleva su tiempo, emprender es un camino en el que hay muchas cosas y sobre todo lo más importante es disfrutar del camino. Totalmente. Y que al final para venderte formaciones de este estilo, ¿no? Al final no te cuentan lo malo, ¿no? Te intentan poner todo, sobre todo de cara a pues nosotros, ¿no? Que nos gustan tanto las formaciones y que al final decimos formación, pues venga, compramos. Al final, en las que te ofrecen y te dicen, pues al final lo bueno y lo malo, aquellas son de las que nos tenemos que fiar, al fin y al cabo. Bueno, y todos estos aprendizajes que nos han dado nuestros entrevistados durante estas 20 entrevistas que hemos hecho en la temporada 1, que al final pues nos ha pasado el tiempo volando, Andrea? No queríamos que quedaran pues en el olvido, ¿no? Y que hemos querido pues recopilarlos para compartirlos con vosotros, que sabemos que os van a ser de gran ayuda porque al final estáis en ese punto en el que necesitáis un poquito más de información y esa guía, ¿no? Aunque sea un poquito más de información y de acompañamiento en cuanto a conocimientos básicos, ¿no? Al final, porque es lo que nos faltaba a nosotros al principio, un poquito esos tips básicos y de cositas de las que hemos estado hablando ahora mismo, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos creado, Andrea? Hemos creado un workbook con los aprendizajes de estas 20 entrevistas, de estos 20 episodios del podcast de Enfermera Emprende, que, como decía Suriñe, ¿no? Os va a servir para informaros, para ver que no estáis solos en este proceso, que hay más gente, ¿no? Que ha decidido dar ese paso de emprender.
para ver experiencias y para ver esas herramientas, ¿no?, que nos han ido compartiendo, tenerlas todas recopiladas en un workbook. Pero es cierto que nosotros estábamos pensando cuando creábamos esa guía que bueno, esto es muy útil, pero que nos faltaba algo, ¿no? Que falta ese acompañamiento, esa comprensión, ¿no? El poder tener un espacio en el que preguntar sin ningún tipo de miedo, en el que te vayan a contestar sin ningún tipo de juicio de valor, ¿no? Y en el que te sientas comprendida, porque al final nosotras hemos pasado por lo mismo que vosotros. Totalmente, porque al final emprender en salud puede ser muy solitario y al final el sentirse acompañada, que es lo que llevamos diciendo nosotras desde el principio, creemos que es algo fundamental, y sobre todo el que se pueda, ¿no?, compartir experiencias y vivencias y preguntas y dudas sin ningún pudor, ¿no? El poder estar al final sin postureos. Eso es, sí, tendríamos que haberlo llamado así, club sin postureos. Al final poder ayudaros de una manera más cercana y al final pues que estéis acompañadas de otras personas que al final están en el mismo punto que tú, que es lo que veníamos diciendo desde el principio, Andrea. Tú y yo estábamos en el mismo punto y por eso nos unimos en este camino, ¿no?, en este podcast. Efectivamente, y así es como nace el Club Enfermera Emprende, al que vais a poder acceder en muy poquitos días. En el que vais a tener muchas cosas. Empezamos por el principio, que van a ser entrevistas no a sanitarios que han emprendido, sino a expertos que nos van a aportar muchísimo valor, como por ejemplo expertos en finanzas, expertos en redes sociales, en productividad. Efectivamente, también expertos en salud mental, ¿vale? Porque hemos visto, ¿no?, pues que emprender al final es un proceso de transformación personal. Cosas que necesitamos como enfermeras, ¿no?, como emprendedoras. Como gente que emprende y que no forma parte inicialmente de lo que es el mundo del marketing, ¿no?, y del mundo de la empresa también, que al final nos convertimos en enfermeras empresarias. Cosas que nadie nos enseña desde un principio. También vamos a tener vídeos, píldoras, vamos a intentar que sean lo más cortitos posibles para que podáis verlos, pues eso, entre, pues a lo mejor yendo al trabajo o yendo a recoger a los niños, ¿no?, cositas así. Vídeos hechos por nosotras mismas, con, pues bueno, hablando de aplicaciones, de herramientas, de consejos como muy específicos para que veáis también las cosas que utilizamos nosotras, ¿no? Pues ya sea Notion, que es una de nuestras apps favoritas, bueno, entre otras muchas. Eso es, píldoras incluso breves, sobre mentalidad, también, sí. Alimentación incluso, ¿no? Podemos meter, exacto, salud mental. Todas estas cositas que seguro que día a día pues nos pueden ayudar no solo al emprendimiento en general, sino a tu vida personal. Y también, evidentemente, escucharemos lo que vosotros necesitéis y en función de eso se irán creando muchas más. Y dejamos lo mejor para el final, que es mi parte favorita y la tuya yo creo que también. Un café con Enfermera Emprende. Total, yo que soy adicta al café. O un matcha. O un matcha, lo que queráis. No, va a ser un café con Enfermera Emprende. Va a ser, bueno, pues un espacio para que podáis resolver todas vuestras dudas, para que podamos compartir también experiencias y hablar, como decía Suriñe, ¿no?, pues sin tapujos, sin postureos, ¿no? Y bueno, pues un espacio también para crear esa comunidad que llevamos creando desde hace meses, pero que nos sintamos todas unidas y acompañadas, que al final es el objetivo de este proyecto. Y en el que compartáis vuestras dudas, bloqueos y todo lo que queráis, pues al final compartir, ¿no? Al fin y al cabo, que para eso es el club, ¿no? Para que compartáis entre vosotras. Incluso que podáis hacer piña, ¿no?, entre vosotras, como hemos hecho Andrea y yo. Bueno, y esto no va solo de contenido, sino va de acompañamiento, ¿no? Y bueno, va dirigido tanto a enfermeros, enfermeras, como para cualquier otro tipo de sanitario, como hemos comentado ya desde un principio, que al final este podcast iba dirigido a sanitarios en general, ¿vale? Y al final, pues no estás sola, ¿no? Al final solo te falta el lugar correcto, ¿no? Y al final, pues esto es lo que hemos creado para ti, para que te sientas acompañado o acompañada en todo momento en este camino, ¿no?, que es el emprendimiento. Y además, si te unes ahora en esta fase inicial o fase beta, como nos se gusta suele llamar en el emprendimiento, vas a poder acceder de una manera muy asequible, un par de cafés a la semana, digamos. Unos cafecitos, no es nada. Y además podrás descargarte instantáneamente el workbook completo del que te hemos hablado, que resume todos los aprendizajes que nos han ido compartiendo los sanitarios emprendedores y también, por supuesto, los nuestros. Si quieres saber de lo que estamos hablando, puedes descargarte los 5 aprendizajes top que hemos recopilado para ti
dentro de nuestra biografía de Instagram, en el link, si pinchas en la descripción, también en la descripción de nuestro podcast y también en nuestras redes sociales personales. Y si no fuera poco todo esto, también nos lo puedes preguntar a través de la red social Enfermera Emprende, a través de Instagram, que solemos contestar a los mensajes, y desde ahí te pasaremos el link sin ningún problema. Así que si este episodio te ha servido y te ha permitido sentirte acompañada, compártelo con algún compañero que sepas que está emprendiendo para que tampoco se sienta solo. Porque al final emprender no tiene que doler tanto, solamente tenemos que estar juntas en esto. Y bueno, no cabe que decir que te acuerdes de seguirnos en nuestras redes sociales como Enfermera Emprende, en nuestros Instagrams personales como Enfermera Lombardero y Zuricelis. También en nuestros links puedes encontrar información acerca de todo lo que hacemos personalmente, nuestros proyectos individuales. Y también, bueno, pues puedes... nada más. Y podemos ir acabando. Así que esto es todo. Chao.